Quiero que me acompañe al Evangelio de Mateo, capítulo 28. Y vamos a leer desde el verso 18 al 20. Sé que usted lo conoce, lo ha leído, pero hoy vamos a estudiarlo un poco más profundamente. Y quiero que todos podamos estar pendientes, atentos, no se deje distraer por nada, trate de no caminar. Y si va a ver la Biblia en su celular, trate de que solo sea la Biblia. Y tengamos reverencia a lo que es la palabra del Señor. Mateo capítulo 28, verso 18 al 20. Dice la palabra del Señor: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda autoridad o potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, diga a todas, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y la iglesia dice: amén. Aleluya. Dele ese aplauso fuerte al Señor Jesucristo. Mateo capítulo 28 nos habla de un acontecimiento final para lo que era la iglesia primitiva naciente. Nos habla de la entrega del ministerio de la reconciliación. Nos habla del trabajo que la iglesia debía ejecutar y hacer. Nos habla de la responsabilidad que todos tenemos como iglesia, porque aunque no estábamos presentes en el momento que se dieron estas palabras, en el momento que Jesús habló estas palabras, aunque no estábamos presentes, estábamos presentes por medio de aquellos que pertenecían o que representaban lo que era la iglesia de Cristo en aquel entonces. Así que el mismo mensaje que se le entrega a los discípulos y a todos aquellos que estaban en aquel momento es el mismo mensaje que hoy también se le entrega a la iglesia de los últimos tiempos. Aquella fue la iglesia naciente, la iglesia primitiva, pero la iglesia de hoy en día es la iglesia de los últimos tiempos. Y es el mismo mensaje que Jesús le entregó a ellos, le entregó en el desarrollo de todo lo que sería la iglesia en la tierra, pero también le sigue hablando a la iglesia de los últimos tiempos. Dígale al que está a su lado: estamos en los últimos tiempos. Y cuando estudiamos esta parte de Mateo, nos damos cuenta de grandes verdades que tienen que ver con nosotros. Y digo con nosotros es para que cada uno comience a verse de manera particular y a sentir la responsabilidad de manera particular. No vaya a mirar para ningún lado, ni tampoco vaya a decir esto es para fulano y sutano, sino diga como dice un hermano de una congregación: eso es para mí. Amén. Según el libro de los Hechos, capítulo 1, la Biblia enseña que el Señor se le aparece a los discípulos después de haber muerto, resucitado. Se le aparece por 40 días para hablar acerca del reino, pero que no solamente le enseñó acerca del reino,
sino que luego al despedirse, entrega una encomienda, un trabajo. Y que cuando estudiamos a profundidad, nos damos cuenta que no solamente estaban los 11 discípulos, porque sabemos que Judas había perdido la vida, sino que también había un grupo bastante grande y bastante amplio, de los cuales Pablo hace referencia en la primera carta, capítulo 15 de Corintios. Pablo hace referencia de cuántas personas habían en esta última reunión que Jesús tuvo en la tierra. En el verso 3 de Primera de Corintios, capítulo 15, Pablo dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y miren lo que dice el verso 5 y 6. Y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros duermen. Es decir, que los que estaban en el monte de los olivos, reunidos con los discípulos y con el maestro, eran aproximadamente 500 personas quienes estaban viendo al maestro resucitado, quienes habían estado escuchando al maestro enseñándole, instruyéndole, y quienes reciben la encomienda, el mandamiento de ir y hacer discípulos a las naciones, de ir y bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de ir y enseñarles a que pudieran guardar todas las cosas que de primera mano habían recibido de Jesús y que debían enseñarlos a otros, porque no podían quedarse con lo que habían recibido. De manera que la encomienda se le entrega a aproximadamente 500 personas. Jesús le estaba hablando a un grupo muy parecido a los que estamos aquí hoy, diciéndole que debían ir y hacer discípulos, no solamente a los más cercanos, sino que hablaba de todas las naciones. Esa era la encomienda, ese era el mandamiento, esa era la ordenanza que recibieron ellos, y que hoy día, al leer y estudiar, recordamos que la iglesia tiene una responsabilidad y que debe entender la importancia de hacer discípulos. Este llamado no solamente es para los ministros, no solamente es para aquellos que tienen un ministerio mayor dentro de la iglesia, sino que es para toda la iglesia. No está hablando de ancianos, no está hablando de diáconos, no está hablando solamente de apóstoles. Le estaba hablando de manera general a todo aquel grupo que estaba reunido, aproximadamente 500 personas. De manera que la iglesia debe entender la importancia de lo que es discipular, de lo que es hacer discípulos. Y hay algo que veo en esto. ¿Por qué Jesús no les da la encomienda cuando recién resucita y se les aparece y comienza a hablarle de esto? Sino que deja este asunto para el final. Deja esta ordenanza para el final. Deja este mandamiento para el final. Y es porque lo que más recordamos en los momentos cuando despedimos a alguien son los últimos días que pudimos compartir con ellos.
Son los últimos días que pudimos conversar con ellos. Son los últimos días que pudimos experimentar estar con esos seres queridos. Y en este caso creo que Jesús espera el último momento para dejar un último mensaje que para la iglesia fuera de tal importancia que no se le olvidara lo que tenía que hacer. De manera que al hablar de esta encomienda, no es un trabajo de alguien, es un trabajo de todos. Es un trabajo de todos. Predicar el evangelio no solamente es un trabajo de un pastor, no solamente es un trabajo de un evangelista, no solamente es un trabajo de un apóstol, no solamente es un trabajo de un profeta, no solamente es un trabajo de un maestro, es el trabajo de cada anciano, de cada diácono, de cada ujier, es el trabajo de cada miembro de una congregación, es el trabajo de todos. Y no es solamente llevar el mensaje, no es solamente hablarle de Cristo, no es solamente predicar el evangelio, no es solamente hablar las buenas nuevas, es formar discípulos. Es formar discípulos. No es solamente ganar a la gente para Cristo, es el trabajo que viene después. Y que muchos creyentes en la iglesia han evadido esa parte, le han sacado el cuerpo a eso porque saben que hay una responsabilidad y que hay que sacar tiempo para eso. Pero no es la responsabilidad ni la ordenanza de un hombre, es la ordenanza de la cabeza de la iglesia, que es Cristo Jesús. Él fue el que dijo que debíamos ir y hacer discípulos. No es la directriz de un pastor, no es la directriz de un apóstol, de un profeta, de un evangelista. Es la directriz del maestro de los maestros, es la directriz de Jesucristo. El problema es que la gente no quiere sacar tiempo para esto. Pero Dios sí puede sacar tiempo para nosotros. El problema es que queremos que Dios en todo momento esté ahí. Pero nosotros no queremos sacar el tiempo para poder discipular y formar a otros. Ese es el problema, la crisis que hay dentro de la iglesia. Vamos, dile, o mejor dicho, no le vayas a decir al que está a tu lado, háblate a ti mismo. Hey, eso es para mí. Este no es el trabajo de alguien, es el trabajo de todos. Eso me incluye a mí y lo incluye a usted. Es el trabajo de todos, no de una sola persona. Es el trabajo de toda la iglesia de Cristo. No solamente estoy hablando de los que están aquí en la casa, también le estoy hablando a la gente que está en las diferentes congregaciones. No es el trabajo de alguien, del pastor o de los líderes o de los ancianos. Es el trabajo de toda la iglesia de Cristo en la tierra. De manera que este fue el mensaje de Jesús para los 500 que estaban allá, para los que están oyendo a través de la radio, para los que están viendo a través de las redes y para los que están aquí presentes. Lo primero que la Biblia dice acá es id. En otras palabras, vayan. Esto representa salir de la comodidad. Esto representa quitarle un tiempo a las redes. ¿Aló?
Esto representa dejar mi espacio libre, tranquilo. Lo que Jesús le estaba diciendo a los discípulos es: vayan, salgan, id. En otras palabras, no se queden de brazos cruzados quietos. ¿Sabía usted que en nuestros hombros está la responsabilidad de todas las personas que puedan haber en este municipio? Sí. En la iglesia está la responsabilidad. Y cuando hablo de este municipio, estoy hablando de la iglesia de Cristo que está y que hace vida en este municipio. Cada congregación, en nuestros hombros reposa la responsabilidad de cuántos deberían salvarse